iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Buenos días, mis queridos hermanos, amigos y oyentes de su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Nos encontramos de nuevo después de haber vivido intensamente los temas de preparación para la venida del Santo Padre y de habernos preparado de la mejor manera posible para participar de la gracia del sacramento de la reconciliación, que nos retorna a la gracia santificante del bautismo, nos retorna a la inocencia bautismal, a la vida nueva que hemos recibido en el bautismo, que es la misma vida de Dios. Ojalá muchos de ustedes, mis queridos amigos y hermanos, se hayan ya acercado al sacerdote y hayan celebrado con él el sacramento de la reconciliación y de la penitencia, y se encuentren totalmente dispuestos a acoger con alegría, con entusiasmo y con decisión interior los mensajes que el Santo Padre nos va a dejar en los días que vienen. Estamos a 2 días de la llegada del Santo Padre a Bogotá. También esta semana en que estamos de visita del Santo Padre, vamos a celebrar la Semana Nacional por la Paz. Y qué mejor para celebrar esta Semana por la Paz que volver a leer, tal vez ninguno de nosotros lo había leído anteriormente, el mensaje que el 1 de enero de este año el Santo Padre dirigió en la 50ª Jornada Internacional por la Paz, con el título La no violencia, un estilo de política para la paz. De esta manera pues hacemos resonar en esta Semana por la Paz el mensaje del Santo Padre Francisco, leyendo algunos de los apartes de ese breve mensaje, la no violencia, un estilo de política para la paz. Y así nos vamos empapando también del pensamiento del Sumo Pontífice, y nos vamos preparando, por supuesto, para una de las grandes tareas que tenemos entre manos y de la cual vamos a sacar inspiración en el mensaje del Santo Padre, el mensaje que nos deje a los colombianos en estos 5 días. La ventaja es que lo escucharemos en español, lo entenderemos perfectamente y lo podremos repetir en grabaciones de tal manera que resuene la voz misma del Santo Padre exhortándonos durante los días que vendrán. Y ya con este mensaje por la paz, pues estamos abriendo las puertas a lo que será recoger ese mensaje del Santo Padre y traducirlo en acciones de paz, de reconciliación, de convivencia fraterna y de reconstrucción de un nuevo país y de una nueva sociedad. Continuaremos durante estos días en que estamos tratando estos temas de la Semana por la Paz, inspirados en la palabra del Sumo Pontífice. Continuaremos entonces haciendo la oración de la Conferencia Episcopal por la visita apostólica del Santo Padre. ¿Por qué? Porque todavía hasta el domingo el Santo Padre estará con nosotros y estaremos orando igualmente porque la visita, aunque ya se está desarrollando en los próximos días, pues no concluirá sino hasta el domingo en la noche, cuando el Santo Padre, abandonando Cartagena, tome el avión para dirigirse de nuevo al Vaticano. Entonces, mis hermanos, oremos por la venida del Santo Padre, por la visita del Santo Padre a nuestro país. Oración de la Conferencia Episcopal de Colombia. Ven con nosotros y serás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá
esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Objetivo de estos talleres de la Semana por la Paz, que nosotros haremos únicamente sin los talleres propiamente dichos, sino tomando el pensamiento llano de cada uno de los encuentros de esta Semana por la Paz, aprovechando el material que nos envía la Conferencia Episcopal y el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Entonces nos proponemos precisamente releer para encontrar ya inspiraciones que iremos combinando con los mensajes que el Santo Padre nos deje en este tema de la 50ª Jornada Mundial por la Paz. La no violencia, un estilo de política para la paz. Es un mensaje dirigido no solamente a los católicos, sino a todos los que queramos entender este bien de la paz desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista del Evangelio. El aporte que el Evangelio hacia la paz, no olvidemos que ya nos decía el profeta Isaías, qué hermoso es ver por las montañas los pies del mensajero de la paz. Necesitamos que ese mensajero de la paz, que bien puede ser el sumo pontífice, vicario de Cristo, pise nuestras montañas, asome por nuestras montañas trayéndonos el mensaje de la paz. Es curioso que la visita que hizo San Juan Pablo II hace 31 años tenía como lema «Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia». Desafortunadamente hubo muchos oídos sordos para ese esfuerzo que hizo San Juan Pablo II visitando nuestro país y hablándonos hace 31 años de paz. Dejamos caer en el olvido todo ese mensaje que él nos dejó y nada de paz. Esperemos que esa experiencia no se repita, que ahora sí tomemos en serio, católicos y no católicos, hombres de buena voluntad, todos juntos, aprovechemos estos materiales tan inspiradores que nos deja el Santo Padre y comencemos a caminar por la paz. Bien, y sin más preámbulos, porque el tema puede resultarnos desbordante, vamos al primer encuentro que se llama La no violencia, un estilo de política para la paz. Cada uno de los 5 encuentros que vamos a tener, pues vamos precisamente a tomar elementos que el Papa nos deja en este mensaje. Primero, el primer elemento es la no violencia y encontrar en esta inspiración de la no violencia que se encuentra seguramente en el Evangelio, el Evangelio del Sermón del Monte, especialmente el capítulo 5, a partir del versículo 12, son realmente inspiradores sobre lo que es la no violencia. No devolver mal por mal, poner la otra mejilla, dejarse quitar el manto, dejarse quitar la túnica, caminar más de lo que nos exigen, etc. Eso es aquel que piensa hacernos mal, imponiéndonos por las malas o obligándonos a hacer determinadas cosas. Nosotros no le devolvemos con la misma moneda, sino que los sorprendemos con nuestras actitudes no violentas. Ese es el cristianismo, esa es la gran inspiración del cristianismo y es una lástima que muchos que nos llamamos cristianos eso lo hayamos dejado pasar y no le prestemos mayor atención. Incluso he escuchado alguna vez, muy raro, pero uno escucha a veces cosas que lo sorprenden. Escuché a algún sacerdote hace muchos años, ya debe estar muerto, que él decía que eso eran utopías, que eso que predicaba Jesús eran utopías. Y la palabra utopía tiene un doble sentido, en buen sentido bueno, pero también tiene un sentido malo. Y el sacerdote lo decía en el sentido malo. Utopía es algo irrealizable. Jesucristo era un soñador, ¿no?, que decía cosas que nunca lograremos alcanzar. Qué triste encontrar personas así que lean el Evangelio y digan, no, esto es irrealizable. Entonces, ¿para qué vino el Señor? ¿Para qué nos predicó el Evangelio? Pero bien, no estamos aquí para criticar, sino precisamente para todo lo contrario, para aportar y dejar que el Santo Padre nos aporte en este mensaje. Vamos a partir de un relato que trae este primer tema interesantísimo. Dice que una vez un rey ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar una pintura perfecta de la paz. Muchos lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solo había 2 que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto en el cual se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Por encima de ellas podía verse un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que lo veían pensaban que realmente aquel paisaje reflejaba la paz. La segunda pintura
También tenía montañas, aunque en este caso eran puntiagudas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furibundo, una gran tormenta con rayos y truenos. Bajo la montaña había un torrente de agua, pero nada de esto parecía muy pacífico. Sin embargo, cuando el rey observó la pintura atentamente, vio tras las cascadas un arbusto delicado creciendo en una grieta de la roca. En aquel arbusto había un nido, y en medio del barullo de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarillo en el nido. Paz perfecta. ¿Cuál creen que fue la pintura ganadora? Pues el rey escogió la segunda. ¿Y saben por qué? Porque dijo el rey, la paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajar duro y sin dolor. La paz significa que aún estando en medio de todas estas cosas, sepamos quedarnos en calma dentro de nuestro corazón. Significa que la paz no es solo no tener problemas, sino que cuando los tengamos, los podamos resolver de forma pacífica. Con el firme propósito de que el concepto de no violencia adquiera un significado más amplio y nuevo, el Papa Francisco insiste en caminar por espacios posibles, negociando vías de paz, encontrando puertas abiertas, es decir, encontrando esperanza. Qué gratificante sería para el pueblo de Dios encontrar el lienzo y el pincel ideal para dibujar una paz justa y duradera. Posiblemente esto suceda cuando los corazones de las personas logren aferrar el sentimiento de misericordia y bondad en su diario vivir, cuando comprendan que Dios es quien dirige esos trazos y moldea las acciones. La invitación del Papa es hacer de la no violencia un estilo de vida que transforme corazones, pensamientos, donde los valores de la verdad, la justicia y la libertad y el amor son apropiados y promovidos como comunidad. Pensemos un poquito en el cuento del concurso que hizo el rey. Allí en el relato se mencionan algunos valores: verdad, justicia, libertad y amor. Pensemos en estos 4 términos: la verdad, la justicia, la libertad y el amor. ¿Cuál es la importancia que estos valores adquieren en la historia que narramos al comienzo? ¿Y cuál es la importancia que estos valores tienen en mi vida? ¿Cuál sería, de acuerdo con esto, tu dibujo personal de la paz? Distinto de aquellos 2 que resultaron más gratos al rey. ¿Y cuáles serán los 5 valores esenciales que nos sirvan como de colores para pintar espacios de no violencia en nuestra familia, en el colegio, en el trabajo, en el barrio y en la comunidad? Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios en el profeta Isaías, en el capítulo 60. Nos habla de la paz mesiánica y nos dice lo siguiente: en vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera bronce y en vez de piedra hierro. Pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Dios te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Dios te será luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Palabra del Señor. Vamos a examinar algunos de los apartes del Santo Padre. Miremos en el primer párrafo, dice el Santo Padre, después del título, La no violencia, un estilo de política para la paz. Dice: al comienzo de este año nuevo, formulo mis sinceros deseos de paz para los pueblos y para las naciones del mundo, para los jefes de Estado y de gobierno, así como para los responsables de comunidades religiosas y los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, a cada niño, a cada mujer, a cada niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados y dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones de conflicto, respetemos su dignidad más profunda y hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida. El Papa Beato Pablo VI se dirigió no solo a católicos, sino a todos los pueblos con palabras inequívocas. Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano. Advirtió el peligro de creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es decir,
de negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino solo por las fuerzas espantosas y mortíferas. Nos encontramos, dice el Santo Padre, en un mundo fragmentado por horribles guerras mundiales. Ese mundo conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos, pero hoy lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial por partes. No es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de la violencia o más habituados a ella. Deseo reflexionar, dice el Papa, sobre la no violencia como un estilo de política para la paz. Y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos, que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de paz. Que la no violencia se transforme desde el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas. En cualquier caso, esta violencia que se comete por partes, esta guerra mundial, tiene modos y niveles diversos y provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien. Guerras en diferentes países, guerras internas y guerras de un país contra otro, terrorismo, criminalidad, ataques armados impredecibles, abusos contra los emigrantes, devastación del medio ambiente. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? La violencia. Es un mundo muy violento. Todos los días vemos violencia en nuestras calles. Continúa el Papa diciendo, la violencia permite alcanzar objetivos de valor duradero. Todo lo que se obtiene no se reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que benefician solo a algunos señores de la guerra. La violencia no es la solución para este mundo fragmentado, porque responder con violencia a otra violencia que ya hay es, en el mejor de los casos, a la emigración forzada, a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no de todos. En medio de este desolador y gris panorama que nos ha acompañado por años, la Iglesia siempre ha estado encaminando la lucha por la transformación ciudadana, ha estado llevando un mensaje de paz y reconciliación, donde el mensaje de amor es la luz de fraternidad entre los hombres. La Iglesia camina en medio de los pueblos, llevando la esperanza. Detengámonos en estos breves mensajes, todos relativos a la paz. Bien, repasemos algunos conceptos, estos primeros números del mensaje del Santo Padre sobre la no violencia como un estilo de política para la paz. La no violencia aparece en el Evangelio, en el discurso que trae San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, especialmente en el capítulo 5, después de las bienaventuranzas, comienza el Señor hablando de ser luz y ser sal. Y nos pone entonces unos ejemplos que suenan un poco extraños en nuestro mundo, que como decía el Papa, está en una violencia escalenada que parece una guerra por partes, una guerra que estalla de pronto aquí, estalla de pronto allá, se calma un poco acá, pero se agrava más allá. Y así está el mundo, como si esto fuera una tierra sumamente volcánica en que estallan volcanes aquí, terremotos allá, temblores acá, inundaciones allí, y la gente tratando de sobrevivir. En este mundo fragmentado se vive esta guerra, esta violencia. Y la solución más equivocada contra la violencia es organizarse para hacer violencia. Pero si nosotros miramos, eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Es decir, ¿cómo se va a calmar la violencia con otra violencia? Aunque la otra violencia se impusiera, pues terminaría imponiéndose de nuevo a la fuerza, con muchas víctimas de por medio.
con muchos desastres, con muchas guerras, con muchas pérdidas humanas, con mucho desgaste de materiales, con mucha desconfianza por parte del comercio internacional, de las ventas, de las exportaciones. ¿Por qué? Porque es un país inseguro. En medio de esa zozobra, pues nadie quiere arriesgar su vida. Entonces, los que estamos aquí vivimos llenos de miedo. No estoy describiendo algo que no hayamos conocido, lo hemos conocido y lo seguimos conociendo. Nuestras ciudades, Sincelejo y las ciudades, incluso las ciudades pequeñas, se están llenando de un clima de violencia, de inseguridad, de atracos. Terrible, parece que esto, en lugar de calmarse, como que va cada vez más hondo, más difícil, más difícil. ¿Cómo pararemos esto? Entonces el Señor nos está dando a unas personas, nos está ayudando con una inteligencia del Evangelio más vivencial. ¿Y en qué consiste esa inteligencia vivencial? En que lo que en el Sermón del Monte se nos dice como la no violencia, pues es la actitud que realmente hay que asumir. Comunidades, y se necesita que sean comunidades para que sea creíble la no violencia. Una persona sola es muy fácil que diga yo soy partidario o practicante de la no violencia, pero que en una comunidad todos los miembros de la comunidad sean no violentos, no respondan con ninguna violencia a la violencia, pues la gente se va a quedar admirándolos y deseando que eso se dé también en la sociedad. Muy bien, este es nuestro primer encuentro para esta Semana por la Paz que estamos abriendo. Desde ya los estamos invitando a que, como ha sucedido en años anteriores, no solamente los comités de pastoral social de cada parroquia, los COPAS, se hagan presentes en la parroquia San Pedro Claver, peregrinando hasta allí como cada año ante la imagen de San Pedro Claver, un hombre que supo con santidad y con mucha caridad calmar la violencia que se hacía contra los esclavos negros. Y su vida de santidad, su oración y sobre todo su caridad ferviente, su amor hacia los pobres negros que traían del África, que venían llenos de miedo, llenos de tristeza, desarraigados de su familia, de su patria, pues él les dio un hogar, les tendió una mano, les mostró una sonrisa, los acariciaba, los curaba y poco a poco los iba liberando de sus amos y enseñándoles el camino de la libertad. Ese es un hombre santo, un hombre que conocía lo que era la no violencia y que cómo no se trataba de hacer una guerra contra los empresarios de la esclavitud, sino de tratar con misericordia a todos y de mostrar ese rostro amable de la no violencia. Y bastaba eso para crear un clima suave, amigable, sereno en todas estas situaciones de tanta violencia. Concluimos aquí entonces nuestro primer encuentro sobre la no violencia como un estilo de política para la paz, basados en el mensaje que para la paz nos dio este año, el primer día del año, el Sumo Pontífice. El primer día del año se celebra la Jornada Mundial por la Paz. Ahora estamos en la Semana Nacional por la Paz. Ese mensaje que nos dejó el Sumo Pontífice al inicio del año, pues lo vamos a ir desempolvando, lo vamos a ir releyendo y vamos a encontrarnos ya en él con el pensamiento del Papa, que seguramente muchos de los temas que tratará los 5 días que estará aquí en Colombia, pues tendrán que ver con este mensaje de alguna forma. Porque estamos en un país violento, el Papa lo sabe y pues seguramente su mensaje va a tener mucho que ver con esto de la no violencia. Vamos a concluir nuestro encuentro con la oración por la venida del Santo Padre a nuestra provincia eclesiástica y a nuestra costa caribe, última etapa del recorrido del Papa antes de irse para Roma. Estamos pues todavía nosotros preparando a una semana de distancia nuestro encuentro con el Papa. Y por eso vamos a ir con calma en estos días mirando estos temas de la no violencia, porque son el mensaje que el Papa nos dejó este año a todo el mundo, a todas las naciones, pero que recobra una importancia crucial en nuestro país por estos días en que el Papa está con nosotros. Oremos. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco,
anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Estamos todavía preparándonos y duraremos preparándonos esta semana, pero este mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de la Paz, que leeremos durante estos 4 días en algunos de sus fragmentos más importantes, nos van a ayudar a familiarizarnos con el lenguaje y el estilo del Santo Padre, para que cuando lo escuchemos conectemos con todo este pensamiento. Y ahora vamos a concluir bendiciéndolos a todos ustedes, sus familias, sus realidades, y bendiciéndolos para que ahí en la familia depongamos las armas. Que nuestras familias sean familias donde no hay violencia de ningún tipo. ¿Será posible ofrecerle esto al Señor? No solo por los días en que el Papa esté entre nosotros, ya sería una gran cosa, pero no, por el resto de nuestra vida. No responder a la violencia con violencia, esa es la consigna. Responder al violento con una sonrisa, sin inmutarnos. Queda desarmado, no sabe qué hacer. Pero si uno viene violento y encuentra en mi violencia, hay pelea, hay guerra, hay combate. Y seguramente ninguno de los dos gana la pelea, pero sí salimos muy aporreados los dos. ¿Y qué ganamos con eso? Nada. Dios los bendiga, mis hermanitos, los conserve, los guarde en su misericordia y les conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.